hoy comenzamos, por supuesto, hablando de esto que ocupa las portadas a nivel internacional, la muerte de Gorbachov. Desde la perestroika hasta Putin, ¿qué se disuelve? ¿Qué se reafirma? Mikhail Sergeyevich Gorbachov Nota nació un 2 de marzo de 1931 en Moscú. Fallece ahí mismo el día de ayer este abogado político ruso que se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta el 91 y además fue jefe de Estado de la Unión Soviética del 98 al 91. Recibe el Premio Nobel de la Paz en 1990, fue líder de la Unión de Socialdemócratas, este partido formado después de la disolución oficial del Partido Socialdemócrata de Rusia en 2007 y bueno, pues fallece a los 91 años, de acuerdo a lo que nos dicen, por fallas renales en un hospital en Moscú. Él tenía esta enfermedad que, bueno, pues le estuvo costando las últimas semanas de su vida y lo van a enterrar, ¿no? Junto a su esposa Raiza, que falleció en 1999. Flavio González Ayala con nosotros para que hablemos acerca de este súper perfil, ¿no? De este pedazo de historia que es Mikhail Gorbachov. ¿Cómo estás, Flavio? Muy buenos días. Eva María, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Flavio, ahora sí, ¿qué nos significa, ¿no? Este fallecimiento en particular? Se dice que Putin no lo quería, ¿no? Yo mencionaba hace ratito que tengo la percepción de que al exterior de Rusia, Gorbachov es muy querido, pero al interior de Rusia muy reclamado. Totalmente de acuerdo. Mira, Mikhail Gorbachov es una de las figuras más importantes del siglo XX. Es un hombre que sin él no entenderíamos mucho de lo que pasó, sobre todo con la caída del muro de Berlín. Hay que entender lo que era la Guerra Fría y lo que era el bloque soviético, y que fue gracias a Mikhail Gorbachov todas las transformaciones. Mikhail Gorbachov, como bien dice, es un hombre que muere a los 91 años de edad, pero un hombre que en la historia tuvo algo significativo. ¿Por qué? Esta década de los 80, de 1980 a 1990, es una década muy, muy importante, porque Mikhail Gorbachov es el último gran líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la antigua URSS, y él pues llega a reformarla. En la década de los 80 lo que pretende hacer es implanta la perestroika e implanta la glasnost, que son las reformas políticas y las reformas económicas para la Unión Soviética, entendiendo que era un mundo bipolar. El líder del capitalismo era Estados Unidos y el líder de los comunistas o socialistas era la Unión Soviética. Con estas reformas él pretendía modernizar el sistema comunista, modernizar a la Unión Soviética, y estas reformas le llevaron a muchos cambios. Realmente mucha gente veía que la caída de la Unión Soviética tendría que ser reforma violenta con alguna guerra, y él no pretendía que cayera la Unión Soviética o el sistema común socialista, y lo único que logró hacer pues fue que con no la mano dura, porque si vemos un hombre que estuvo ajeno a la versión a la violencia, porque firmó tratados de acuerdos, por ejemplo, de desarme nuclear. Hoy en uno de los reconocimientos lo decía el presidente francés Emmanuel Macron, fue un hombre de paz, y por eso logra el desmantelamiento de muchas de las armas nucleares en la década de los 80, cosa que es al revés lo que está haciendo hoy Vladimir Putin. Y Mikhail Gorbachov se le tiene que ver desde una perspectiva muy interesante. En Occidente, como bien dices, es un hombre de historia, un hombre muy querido, un hombre muy respetado, un hombre que pues no, acá en Occidente, si no podemos entender el desmantelamiento o la caída de la Unión Soviética o el cambio global sin Mikhail Gorbachov. Sin embargo, como bien dices, en lo que hoy actualmente es Rusia, se le ve todo lo contrario, el hombre que desmantela el poderío de lo que eran los rusos, y que hoy en día, por ejemplo, Vladimir Putin lo quiere reconstruir, y quiere reconstruir retomando Ucrania con la guerra que está haciendo, quiere reconstruirlo con recuperar las 14 naciones que se separaron. Mikhail Gorbachov en la década de los 90 quiere construirlo, sin embargo sufre un golpe de estado donde lo secuestran. De ahí quien quien salva ese golpe de estado fue Boris Yeltsin, y de ahí viene el desmantelamiento de la Unión Soviética, y él tiene que renuncia a finales de los 90
viendo y vemos la caída, ya el desmantelamiento de la Unión Soviética en el 91. Incluso ahí hay datos muy interesantes donde Mikhail Gorbachev, lo que le decía, por ejemplo, el presidente Ceausescu de Rumania, que tenía que enviar tropas a Berlín para que no se separaran y no cayera el muro de Berlín en 1989. Y entonces él decide, dice, no, si ellos se quieren ir, que se vayan, no entendiendo que la mayoría se quiso ir y fue la caída de ese bloque soviético que existía. Entonces, entender la figura de Mikhail Gorbachev es una figura muy interesante. Ahorita tú estabas diciendo que él formó un partido político y que no tuvo mucho éxito precisamente porque en Rusia no fue querido. Si vemos la historia de Rusia, siempre ha tenido grandes líderes, desde Pedro el Grande hasta Iván el Terrible, y que luego han tenido dictadores, sobre todo de los líderes soviéticos. Vemos un Stalin, una figura como Stalin, que fue de esos grandes líderes que mantuvo la Unión Soviética, y vemos la contraparte con Mikhail Gorbachev. Entonces, y hoy vemos a Putin, que está reconstruyendo un país enfrentado hacia la guerra. Entonces vemos una historia diferente del pueblo ruso que nos lleva a que por qué no le entiende, por qué no es tan querido el líder soviético Mikhail Gorbachev, y por qué en el mundo es un hombre realmente reconocido a nivel global. Su tema, querido Flavio, buenos días. Muy buenos días. Su tema con la desmantelación, el desmantelamiento de la Unión Soviética como la conocíamos, de la reunificación de las Alemanias, la caída del muro de Berlín, la apertura comercial. Yo recuerdo las icónicas escenas que hace unos días recordábamos por el cierre justamente del primer McDonald's en la Plaza Roja en Moscú, que era el símbolo de la apertura hacia la occidentalización de Rusia. Hoy cómo se toma? Es decir, con el desgaste que tiene Putin, el cierre ahora del mundo occidental, el bloqueo económico, esta clase de medidas que se han estado tomando, una nueva política mundial que tiene que ver con las energías limpias, el poderío petrolero de Rusia, el tema agrícola, que también es muy importante. En este momento, ¿cómo ven los rusos de 2022 a este hombre que se fue y que definitivamente cambió la historia del mundo y de su país? Mira, qué interesante la pregunta que me hace, sobre todo ahorita que me hacías recordar precisamente la negociación de McDonald's, de cómo McDonald's negoció y fue con Mikhail Gorbachev precisamente donde abrir la primera tienda icónica que representaba al capitalismo entrando a Moscú, y que la negociación fue por darles una esquina diferente, y ellos quedaron muy cerca precisamente de la Plaza Roja. Y también las negociaciones, ahorita que estabas hablando de eso, del presidente mundial de Pepsi, que iba y platicaba con Mikhail Gorbachev para la entrada de Pepsi y de todas estas empresas norteamericanas en Rusia, y que a partir de McDonald's, de Pepsi, de Coca-Cola, que entran a Moscú, a la ex Unión Soviética, y que ya se veía ese liderazgo, donde Mikhail Gorbachev por eso hizo hincapié en uno de los acuerdos de desarme nuclear que hizo, y que había las reformas de políticas y las reformas económicas para una renovación de lo que fue la Unión Soviética, y que desafortunadamente acabó en algo que el propio Mikhail Gorbachev no quería, que fue el desmantelamiento de la Unión Soviética. Hoy, a la distancia, podemos observar lo que hacía el comentario de todo lo contrario, todo lo que hizo Mikhail Gorbachev. Parecería que hoy Vladimir Putin quiere reconstruir lo que él deshizo. Es decir, en el fondo, mucha de la visión que tiene Vladimir Putin es volver a crear esa ex Unión Soviética con ese liderazgo autoritario que realmente marca mucho a lo que hace Vladimir Putin, mientras que Mikhail Gorbachev hereda un poder autoritario, un poder grande de los soviets supremos, y que a final de cuentas él quiso reformar. Hoy Vladimir Putin quiere tomarlo, quiere ese autoritarismo, y vemos dos cosas que hablas precisamente: la salida y las sanciones de Occidente para Rusia, en donde en Rusia hoy vemos que, por ejemplo, se salen las compañías occidentales. Una que me llama mucho la atención es Starbucks, que ahora continúa, pero le ponen, no me acuerdo si le ponen otro nombre, continuando cómo funcionaba Starbucks.
y que estas salidas representan precisamente lo que algún día entró. Por otro lado, la parte del armamentismo, en donde estamos viendo la guerra con Ucrania, en donde con cuestiones militares quiere retomar ese poder, esa fuerza de la Unión Soviética. Y, por ejemplo, haces un comentario interesante, dice uno, el debilitamiento de Vladimir Putin. Esa es información que tenemos en Occidente. El problema es qué tan cierta es ese debilitamiento. Vimos, por ejemplo, en esta semana que destituye al líder militar, pero precisamente por la campaña de lo que está pasando en Ucrania. Entonces, a veces esa información, volvemos a la información que se maneja, de dónde llega. Tenemos mucha información de Occidente, de lo que está pasando con Vladimir Putin, pero realmente muchos incluso llegaban a decir que en agosto, que termina el día de hoy, podía caer el presidente Vladimir Putin, y yo lo sigo viendo fuerte, no veo que esté cayendo. Lo que sí, quien sí salió fue el líder militar. Pues sí vemos un antagonismo entre un líder y otro, y sí vemos lo que repetía. Los rusos en el fondo les gustan de un autoritarismo, entendiendo cómo Vladimir Putin se queda con el poder. Incluso cuando revisamos en el tiempo, quien le quita el poder a Mikhail Gorbachev fue Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin, que era otro tipo de personaje, un hombre alcohólico, un hombre muy de anécdotas, no un dictador, y que de Boris Yeltsin el poder brinca a Vladimir Putin, y con este liderazgo, Vladimir Putin al principio era muy querido, aunque tienes razón en muchas cosas de que Vladimir Putin se le veía precisamente como el regreso a ese autoritarismo que tuvieron los rusos, y que hoy en el fondo a muchos de los rusos no les gusta, y que tiene precisamente enemigos. Entonces vemos un antagonismo y una diferencia entre lo que fue un Mikhail Gorbachev frente a un Vladimir Putin. Lo que habrá que ver es qué tipo de funeral se le está dando. Estoy buscando noticias, información, y qué tipo de funeral se le pudiera dar a Mikhail Gorbachev. Bien, justamente, ¿no? Ahora sí que para sumarle a esto que nos cuentas, ¿cómo le perciben? ¿Cómo estará siendo la figura de Mikhail Gorbachev en estos momentos para las juventudes en Rusia? Mira, ahí sí desconozco qué tanto. Yo creo que es una parte histórica y cómo lo estén manejando desde el sistema escolar, pero sí me llama la atención en México. En México, por ejemplo, ahorita sí te puedo decir que en los diarios de circulación nacional, creo que el Excelsior fue el único que lo puso en primera plana, y el único que mostró que da toda la información. Todos dan información, pero en primera plana solo el Excelsior, y eso habla de que ya estas generaciones ya es como parte de historia, y el reconocimiento a un hombre que trasciende en el siglo XX, en el siglo pasado, y que no es tan reconocido, incluso que muchas veces pues se le ve como la perestroika, se le ve como una parte de historia, que ya hay un cambio y que nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Claro. A pesar de que, por ejemplo, en los periódicos como The Guardian, The Wall Street Journal lo ponen en primera página, hablo otra vez de en Occidente se le reconoce mucho. En Moscú no he visto realmente cómo esté ahorita el manejo, aunque sí vi que el presidente Vladimir Putin da una condolencia en donde le dice que el pésame para toda su familia, y hasta ahorita es lo que he visto que se ha manejado en Rusia. Es lo que digo, la información a veces desde Rusia no es no se tiene a la mano. Claro, otro de los reclamos fuertes que recibe desde Rusia, por supuesto, tiene que ver con el desastre nuclear de Chernóbil, ¿no? Allá en 1986, claro. Todos sabemos que esa fuga en particular se le oculta a la población, ¿no? Hasta días después la comunican. Entonces, es otro de los temas que no pueden olvidar, por lo menos los rusos que tienen hoy día más de 30, 35 años. Claro, no, lo que acabas de decir es algo muy importante con relación a este accidente nuclear de la planta de Chernobyl, que, como bien dices, se les ocultó. Y aquí hay que entender dos cosas que, le hubiera pasado a cualquier premier soviético, en que a veces hablaban de la modernidad que se llegaban a tener. Sí. Sin embargo, esta modernidad y estos avances tecnológicos que llegaban a tener, pues tuvieron este accidente en donde mostraban que no eran tan perfectos como lo querían mostrar, que no tenían este avance, y pues fue un caos en donde cómo lo manejabas, una tragedia de las más fuertes que hubo en cuestión de un reactor nuclear, de todo lo que sucedía,
sí, fue mal manejado, pero era como estaba la estructura del sistema soviético de ese entonces. Recordamos que estamos hablando de 1984, el líder soviético apenas tenía, si mal no recuerdo, 2 años, 3 años en el poder, no más de eso, y pues realmente era como venían las estructuras y apenas empezaban los cambios. Creo que hasta el 85, 86 es cuando ya entra con la perestroika y con la glasnost. Así es. Pues ya tengo yo el dato que nos preguntabas. Mikhail Gorbachev no va a tener un funeral de Estado. El Kremlin descartó la posibilidad. Sí se hizo un mensaje pues bastante políticamente correcto de parte de Vladimir Putin, como lo acabas de mencionar, y finalmente el expresidente, el último premier soviético de la historia, Gorbachev, va a ser enterrado en el cementerio de Novodevichy, que está ubicado en Moscú, pero sin los honores de un entierro llevado a cabo por el gobierno ruso. Creo que con esta información nos está diciendo la relevancia que tiene hoy en día Mikhail Gorbachev, y lo que confirma de cómo era visto como el gran desmantelador de la ex Unión Soviética, algo que creo que a los rusos no les gustó. Pues esta es la voz de nuestro experto Flavio González Ayala. Gracias, Flavio.